mandarles lo primero un saludo caluroso desde Iquique, está realmente caluroso, a todos los asistentes a este segundo webinar, que tiene una historia bonita, porque nace de esta situación que hemos estado viviendo, que nos ha afectado tanto, que es la pandemia, pero que como todas las cosas ha sido también una tremenda oportunidad. Y una de las cosas buenas que ha ocurrido es que las sociedades y redes de enfermería en Chile se han unido muchísimo. Y hemos hecho muchos trabajos en conjunto. Y en estas sociedades y redes hemos establecido una alianza entre la Sociedad de Gestión del Cuidado y la Red de Historia de la Enfermería Chilena. Ha sido un trabajo de unidad muy lindo. Siempre decimos que trabajar unidos es lo mejor que puede ocurrir y nosotros lo estamos concretando. Y estamos contentos todos por lo que estamos haciendo y esperamos seguir trabajando así. Hace un mes partimos, quiero hacer un brevísimo recuerdo de lo que fue nuestro primer webinar, donde invitamos a la doctora Cecilia Aguayo, doctora y trabajadora social, que nos encantó y nos estimuló, nos hizo reflexionar, nos hizo pensar, y nos hizo preguntas, nos dio respuestas, surgieron más preguntas. Fue una linda instancia, aparecieron conceptos que tal vez para nosotros son nuevos o no siempre tocados: sociología comprensiva, acción profesional, burocratización y su impacto en la salud. ¿Qué nos está pasando? Nos preguntábamos qué es una profesión, qué es la profesionalización, y se contaban experiencias de investigaciones muy interesantes. ¿Cómo afecta todo esto a las enfermeras? ¿Qué pasa cómo viene nuestro futuro? ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Bueno, Cecilia nos iba alumbrando al respecto y surgieron muchas nuevas preguntas. Quedamos entusiasmadas, dijimos esto hay que seguirlo, hemos seguido trabajando y hoy día tenemos una invitada que no puedo dejar de decir que en lo personal me resulta tremendamente importante el presentar a Paulina Milos Hurtado, quien tuve la suerte de ser compañera de ella en la universidad. Entonces, comentábamos con Paulina cómo podíamos imaginar en aquellos años, que son ya más de 40, que nos íbamos a reunir alguna vez de manera virtual, cuando nosotros escasamente teníamos teléfono. O sea, así experimentadas somos. ¿Eh? Y hoy día nos hemos comunicado, nos estamos viendo, y bueno, ustedes saben que habitualmente los currículos y las presentaciones se hacen en forma muy formal. Yo no quiero ser tan formal. Quiero recordar que Paulina Milo siempre fue muy inquieta. Ya en tiempos de universidad, Paulina era una adelantada que tomaba fotografías. Ya eso la hacía ser diferente, tenía otras inquietudes. Luego ella se recibió, estudiamos en la Universidad de Chile, en la sede norte, o sea, en la primera escuela de enfermería del país. Allí estudiamos. Ejerció algunos años y luego, inquieta, estudió Derecho. Entonces, ha hecho una mixtura entre la experiencia de la cercanía con salud y este nuevo conocimiento del derecho, lo que resulta muy interesante y nos permite, al contar con la presencia de ella hoy día, el poder disfrutar de su conocimiento, y seguramente nos va a hacer reflexionar, nos va a dar respuesta a algunas dudas y nos va a dejar con nuevas preguntas. Un honor tenerla con nosotros hoy día. Paulina, todo tuyo el micrófono. Ya, muchas gracias, Lidia, por estos tan lindos recuerdos, tan bonita época que nos tocó vivir con todos sus encantos y sus dificultades también, pero bueno, siempre se van superando las cosas, siempre se van superando. Para mí también ha sido un agrado volvernos a reencontrar y bueno, y también saludar a las entidades patrocinantes como la Universidad de Atacama, la Universidad Mayor, la Universidad de Valparaíso,
están apoyando esta iniciativa de la Red de Historia de la Enfermería y de Gestión del Cuidado, a la cual se une y da su respaldo basado en la tradición de la enfermería, el Colegio de Enfermeras, como también lo hace la FENACENF. Entonces, bueno, estamos unidos todos para poder mirar el futuro tener distintas visiones del futuro. Ustedes lo están haciendo muy bien porque están compartiendo la mirada sociológica. Hoy día vamos a ver y nos vamos a centrar en la mirada jurídica. Yo creo que eso nos va a dar una amplitud como para analizar la situación que se está viviendo. En busca de esa amplitud también es que la presentación que traigo o lo que he preparado para hoy día no lo he concentrado en enfermería, no lo he concentrado en la enfermero, sino que es general. Pero eso no quita que al final podamos conversar sobre estos aspectos, cómo influyen a la profesión enfermero, pero ya en una conversación participativa, sino que acá se van a entregar las bases generales como para que nos permita tener un conocimiento y un criterio frente al rol jurídico en las profesiones en general y en las profesiones de la salud en especial. Bueno, lo que he preparado hoy día, quise darle un orden, no para hacerlo como muy estructurado ni nada, sino que para mí era importante seguir este orden para entregarlo de la forma más clara posible. Y vamos a tener son pequeñas partes, no son grandes presentaciones, pero la primera va a ser referida a las profesiones, la segunda a la regulación de las profesiones, la tercera a los modelos de atención, porque eso también influye en la regulación de las profesiones, y asimismo a las modalidades de la atención profesional, y por último una parte en donde vamos a poder conversar un poco. Bien, si vamos a hablar de la regulación de las profesiones, teníamos que obligatoriamente centrarnos en pensar qué es lo que es una profesión, qué son las profesiones. Bueno, hice una lectura más o menos exhaustiva con respecto a las profesiones y extraje acá algunos elementos. Algunos hablan de ocupación, otros hablan de servicio, también se incluyen los estudios superiores en general, la acreditación del conocimiento, algunos a través del título o de una u otra manera, el tema de la división del trabajo. También se habla del monopolio que ejercen las profesiones sobre ciertos conocimientos, la especialización, que se trata de un conocimiento especializado el que se está ofreciendo, la especificidad también de cada profesión, la vocación, la remuneración, los privilegios, la autonomía que tienen las profesiones, la posesión de saberes, o dicen otros, la profesionalización de los oficios o de las ocupaciones, y qué es lo que ha llevado a este surgimiento de las profesiones, al poder que ejercen también las profesiones también se critica, y también, por cierto, al compromiso ético que se requiere de cada persona que ejerce una profesión. En fin, hay una variedad de asuntos. ¿Y qué es lo que dicen los autores de esto? Dice, conforme, no solamente me pasa a mí, que quedo totalmente, admirar de los diferentes ámbitos, las diferentes teorías sociológicas, históricas, etcétera, que se preocupan de este tema de las profesiones. Y los autores en general dicen que en la idea de profesión tiene múltiples significados. Porque tiene primero un significado gramatical, que también se ha estudiado, sociológico, jurídico también, lo que hace muy difícil encontrar un concepto preliminar y básico que nos permita, y genérico también, y que nos permita identificar estas profesiones más allá que como una actividad laboral. Que en eso estarían todos de acuerdo, que se trataría de una actividad laboral. Pero con todo se distingue que existirían dos acepciones sobre profesiones, una acepción amplia
que significa cualquier actividad para ganarse la vida, y lo que requiere de una multiplicidad de destrezas. Si yo tengo alguna destreza, alguien me puede decir que es un profesional, a lo mejor porque soy un profesional de estilista, o un profesional a lo mejor en alguna otra área, y me destaco por mi destreza, entonces estoy actuando en ese ámbito como un profesional de ese, y me he desarrollado profesionalmente dentro de esa área. Y una segunda acepción, que es la que nos convoca más hoy día, digamos, que es más restringida, alude a la naturaleza especial que tienen unas ciertas actividades y que tienen como base la fuente, el conocimiento o la destreza, ubicándolo esto en conceptos que no son tan prácticos, sino que son más bien abstractos, más bien teóricos, y que se enseñan en las universidades. Ese sería más o menos un alcance que nosotros podríamos tener genérico de lo que nos referiríamos a cuando nos referimos a las profesiones. En Chile, en el ámbito jurídico, que es lo que nos corresponde hoy día tratar, esta diferencia se hace entre las categorías profesionales. ¿De qué modo? ¿Se vinculan a qué? Las diferentes categorías profesionales se distinguen entre ellas porque se vinculan a la exigencia de un título profesional y a la institución de la cual emane. De ahí va a ser un tipo de profesión u otro tipo de profesión. Eso porque queda sujeta a un título que se emana de una universidad reconocida por el Estado, por ejemplo, o si emana de algún otro ente formativo, que no se tratara de una universidad, sino que de algún instituto de educación superior o de alguna otra entidad que participa en la formación de las personas. Entonces, ese sería el enfoque que tiene desde el punto de vista jurídico. De tal manera, nosotros podemos distinguir en una profesión y así se denominan, que es regulada. Esta profesión es regulada cuando se somete a una regulación jurídica específica que abarca a lo menos sus condiciones de acceso y ejercicio. En ese caso, nosotros ya estamos hablando de una profesión regulada. Se fijan cuáles son las condiciones de acceso, el mínimo no exigible para poder acceder a esa denominación. Y cuáles son también las condiciones de ejercicio. Eso nosotros lo encontramos en una ley y se ha discutido en Chile si sería materia de reglamento. Vamos a ver más adelante qué podría ser materia de reglamento y qué tiene que ser materia de ley. También se distingue la profesión titulada. Es una variante de una profesión regulada. Una profesión regulada puede ser una profesión titulada, que se caracteriza porque su acceso y ejercicio se condiciona a la previa obtención de un título oficial para quien la ejerce, junto con una serie de otras condiciones también. Y aquí nosotros ya nos encontramos con algunas especificidades más concretas que nos pueden interesar. Hace una distinción entre se hace una profesión titulada. Para ser tituladas se hace una distinción entre si se trata de un título profesional otorgado por una universidad o si se trata de un título profesional otorgado por un instituto profesional. Entonces, cuando se habla de un título otorgado por una universidad, hace dos diferenciaciones. Una que es que la persona que va a obtener ese título profesional haya obtenido el grado de licenciado previo al título profesional. Pero en un caso, si ese grado de licenciado es obligatorio por ley que esa profesión lo haya obtenido. Hasta el momento existen 18 profesiones que no solamente el ámbito de la salud, sino que en general, que sí tienen por ley la obligación de una licenciatura previa a la obtención del título. Eso no quita que en virtud de la autonomía que ejercen las universidades en general, pudieran otorgar ese título a el grado de licenciado previo a la obtención del título a sus estudiantes.
pero es un título que no es exigible por ley, sino que la universidad lo otorga a sus estudiantes previo a la obtención del título, y eso sí que siempre que se trate de universidades reconocidas y acreditadas por el Estado. Entonces ahí hay una diferenciación, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no por estar yo en una universidad estudiando una profesión en donde sí me van a otorgar este título previo, ese título es obligatorio para mí, y en algunas instancias puede ser exigible el título que sea de licenciatura previa obligatoria. Y el título profesional otorgado por un instituto profesional, que en ningún caso van a otorgar grados académicos estos institutos profesionales, sino que quedan reservados para las universidades. Y también se habla, dicho esto, se habla de las profesiones que son colegiadas. Dice que, y cuando es una profesión colegiada, es cuando el ejercicio de la profesión se condiciona a la pertenencia a un respectivo colegio profesional, dado que es una institución con personalidad jurídica, de derecho público, era anteriormente en Chile, encargada por la ordenación de la ordenación y de la disciplina de los miembros de la profesión, y se rige y tiene una facultad de autoorganización. Acá también es importante hacer énfasis que en el caso de Chile, de todos los colegios profesionales, ya no son colegios que tengan una personalidad jurídica de derecho público, sino que se rigen por otro sistema como equivalente a una asociación. Son asociaciones gremiales. Pero sí, en estudios que están pendientes desde hace mucho tiempo, y algunos proyectos de ley también que han sido ingresados pero que no han sido llevados adelante, se ha visto que se hace una vinculación entre el grado de licenciado obligatorio y los colegios profesionales. ¿Qué se ha dicho? Que aquellas profesiones que tengan el grado de licenciado obligatorio son los que van a tener los colegios profesionales con personalidad jurídica de derecho público. Y las otras profesiones que no tendrían acceso a ese tipo de organización. Y lo otro que hoy día está muy en boga, y es la pregunta del momento prácticamente, es si la colegiatura tendría que ser obligatoria como era anteriormente, o tendría que ser voluntaria. Y también eso es un tema de discusión, y hay argumentos para mantener una u otra posición, y a lo que también hay que estar atento. Entonces, siguiendo con esto, tengo un problema con el sol que no veo. Perdón. Siguiendo con esto, podríamos nosotros ya avanzar y pretender hacer algunas consideraciones generales. Primero podríamos decir que una profesión requiere de un cuerpo de conocimiento especializado que únicamente pueden adquirirse mediante el estudio. Ya vamos a ver si en un instituto, en una universidad, o como sea en los diferentes países. Y también ya sabemos que el título profesional resume el ser, el saber y el hacer de cada una de las profesiones en particular. Y vamos a ver cómo es lo primero que para hacer el reconocimiento de una profesión es conocer el título, porque el título es el que refleja la idoneidad, es para qué está preparada esa persona para intervenir en la sociedad. Eso queda reflejado en el título. Cada profesión presta un servicio a la sociedad que es valioso, esencial y único, y eso se tiene que demostrar. Y es como las enfermeras, por ejemplo, lo demostraron en el año 1997. Conforme a la especificidad funcional profesional, hay una especificidad. Cada profesión tiene su especificidad, sus funciones que le son propias, y que, y que coinciden con su formación y con el objetivo social de esa profesión también. Conforme a esa especificidad funcional profesional, cada profesión resuelve un problema en un campo específico y especializado como no lo haría ninguna otra.
Las profesiones tienen límites, lo que les permite identificarlas y diferenciarlas. Ahora, si uno dice, si todos intervinieran, existirían solo algunas pocas profesiones, cosa que no sería a lo mejor lo más recomendable frente al desarrollo científico-técnico, que no permite a lo mejor que pocas disciplinas o pocas miradas o visiones puedan dar respuesta a las necesidades sociales. Eso no sería justo ni responsable, y a lo mejor podría afectar a la calidad y a la seguridad de los servicios que estas profesiones prestan. Ahora, si la profesión no es diferenciada, muchos han dicho que no hay profesión, pero aquí habría que ver y hacer un análisis, que lo vamos a hacer a continuación, qué sucede en los casos de las intervenciones interprofesionales o interdisciplinarias. O sea, en donde están participando todas las profesiones, pero cómo se comportan en esos ámbitos las profesiones y cómo lo hacen, y eso tiene que, ahí hay un desafío en este momento, que debe hacerse conforme a los principios que regulan esa relación. Ahí hay una relación, cada profesional concurre con su profesión, pero esas profesiones, o con su disciplina, o las disciplinas, pero eso debe ser de alguna manera regulada esa relación, y lógico que los límites no van a ser tan estrictos, sino que van a ser más permeables o difusos, más aún si se dan en equipos consolidados, en que tienen una metodología, tienen un afiatamiento de este trabajo conjunto entre las profesiones, y cómo aporta cada una desde su profesión, o cada disciplina desde su disciplina. En casos extremos, que se ha visto ya y se ha visto en Chile, de difícil limitación de los campos profesionales, se recurre a que unas profesiones se refundan en otras. Ahora pasemos a las profesiones de la salud. Hemos hablado en general de las profesiones, ahora pasemos a las profesiones de la salud. Las llamadas profesiones de la salud representan el conjunto de profesiones que interactúan en la atención de pacientes. La atención de, yo trato cada vez, por eso está entre comillas, de utilizar menos la voz paciente, pero bueno, personas a lo mejor necesitadas de atención en salud podría ser. Esta denominación que uno habla frecuentemente y que es de uso, dicen los autores, dicen en el ámbito académico, tanto como hospitalario, nacional y extranjero, no es aún unánime en su determinación. O sea, no, de las profesiones de salud no es esto que todos entendamos lo mismo por profesiones de la salud. Es así que el grupo del Mercado Común hizo un estudio hace un tiempo atrás, en donde refirió a una matriz mínima de registro de profesionales de salud del Mercosur, y consultó a los diferentes países, y se vio con que cada país tenía distintas profesiones, distintas denominaciones para las profesiones. De hecho, recuerdo haber leído ese estudio 2013, una cosa así, en que llamaba la atención que, por ejemplo, países como Argentina tenían 40 profesiones dentro de la salud, digamos. Entonces era bastante disímil de lo que sucedía en algún u otro país. Es así que este organismo se dice que se podría señalar dentro de las profesiones de formación universitaria común a los países miembros de ellos, en la de médico, farmacéutico, bioquímico, odontólogo, enfermera, nutricionista y psicólogo. Y nombra y las define en esa época, estamos hablando de 2013, define que esas serían las profesiones de salud que serían comunes a todos los países miembros. Viendo en Chile, la Universidad de Chile, buscando en el área del conocimiento referida a la salud, incluye enfermería, fonoaudiología, kinesiología, medicina, nutrición y dietética, obstetricia y puericultura, química y farmacia, tecnología médica y terapia ocupacional. Ellos sí inscriben, la Universidad de Chile, la psicología y el trabajo social en el área de las ciencias sociales. No están incorporadas en el área de la salud, cosa que llama también la atención, porque si nosotros vamos al libro 5 del Código Sanitario, sí encontramos que
está incluida la psicología. La psicología está incluida incluso antes fue incluida antes que la enfermería. Entonces, en ese sentido llama la atención. El tema en general es difícil de abordar porque no tiene límites muy nítidos, vemos en todos sus aspectos. Ahora, pero uno podría decir que, y volviendo un poco al título profesional, decir que tratándose en este caso de servicios que están centrados en la persona, los servicios de salud están centrados en la persona, su dignidad y sus derechos, y en especial en la protección de la salud, a lo que se llama es que esta intervención profesional responda a la formación básica de la que da cuenta el título profesional. Responda a esa formación. Cualquier distorsión con otros fines, muy probable que va a afectar con consecuencias indeseadas esta idoneidad que tiene cada una de las profesiones para entregar a la sociedad un servicio que sea humanizado, de calidad científico-técnico y seguro. Y esto podría acarrear un riesgo para la vida, la integridad física, psíquica y la salud de las personas. De ahí que sucede también que otra regulación que existe dentro del ámbito de las profesiones es el ejercicio ilegal de una profesión titular. O sea, ¿cómo se resguarda que esto no suceda? Es declarando el ejercicio ilegal por una persona que no posea el título profesional, que dé cuenta de la idoneidad que tiene para enfrentar ese ámbito de acción. Ahora, y vuelvo nuevamente a dejarlo muy claro esto, quiero que quede muy claro, no sé si lo dejo muy claro, pero quiero que quede muy claro que es una situación diferente, es la atención interdisciplinaria o interprofesional, a la que concurren diferentes disciplinas o profesiones conformando equipos con el fin de prestar una atención integral. Es absolutamente, no estoy acá diciendo, mire, esto no es posible, esto es posible, pero sí con ciertos resguardos para que esto se conserve la idoneidad que se reconoce a cada profesión para hacerse cargo de un ámbito específico de la atención en salud. Como hablamos del ejercicio ilegal de las profesiones, ¿por qué se recurre a esta figura? ¿Por qué? Porque se trata justamente de la salud de las personas, de la vida, de la integridad física y psíquica. Entonces, son bienes jurídicos que el derecho protege. Entonces, una forma de protegerlo es mediante la sanción o el ejercicio de esas profesiones que llama ilegal, porque se supone que están establecidas por ley. Entonces una persona que tiene tiene este título, está resguardada por la ley, y no es solamente la persona, sino que la sociedad es la que está resguardada por la ley para que personas que no tengan el título pudieran ejercer. Y aquí nosotros observamos dos delitos que están establecidos en el Código Penal, y que uno es genérico, y que lo que se protege, el bien jurídico que se protege, es la fe pública. Es la fe pública. En este caso, es lo que se está protegiendo el engaño. O sea, que existe acá una suerte de engaño para la persona que tengo un problema con el sol acá que no veo. La persona que fingiera autoridad de funcionario público o de una profesión y que se requiera título, y ese título no lo tenga, está engañando y se está presentando como tal, fingiera hacer esto, y tiene una sanción por ejercer actos propios de dichos cargos o profesiones, y será penado, porque esto está dentro del Código Penal, con el presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de 6 a 20 unidades de tributarias mensuales, es lo que dice acá. Esto es bastante antiguo, bastante antiguo este
este delito contra la fe pública. De hecho, ¿cómo que se llama? Es anterior y con bastante antelación que un delito que es específico y que es un delito en donde el bien jurídico protegido ya no es la fe pública, sino que es la salud pública, y es el que dice que el que careciendo de título profesional competente o de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, ejerciere actos propios de la respectiva profesión, y aquí menciona médico, dentista, químico farmacéutico, bioquímica, u otro de características análogas. No nombra todas las profesiones, pero dice u otras de características análogas. ¿Qué es lo que cuáles son esas características análogas? Eso ya está estudiado, se ha estudiado, y hay diferentes, por ejemplo, características análogas. Podría ser la exigencia de la licenciatura previa, podría ser esa exigencia. U otras, la formación, los años de estudio, o cualquier, hay distintos criterios para analizar esas profesiones análogas, y este es el que es bien importante, ejercer actos propios de la respectiva profesión de médico, u otras de características análogas, pero aunque sea a título gratuito, e incluso por el solo hecho de anunciarse como un profesional de la salud sin serlo, ya ese solo hecho hace que, acá en el caso anterior exigía un fingimiento, acá no, es por el solo hecho de anunciarse, es que la persona puede ser sancionada como delito, ejercicio ilegal de una profesión. Y si ustedes ven, en el fondo, es penado con presidio menor, igual en su grado, será penado con presidio menor en su grado medio, y antes era en el grado mínimo, en el grado medio, y la multa es exactamente la misma. Entonces, pero acá es importante porque es un delito de peligro, no es un delito que no es necesario que ejerza la profesión, sino que se anuncie como esto, porque eso ya generaría un problema. Y esto a lo mejor me he extendido mucho en este aspecto, pero creo que eso hace sentido y nos lleva a pensar cómo deben regularse las profesiones. Estos artículos son el 313A del año 1967, y el otro anterior, 213, es mucho, es de épocas mucho anterior que el de la salud pública. Se trata de un tipo abierto, penal en blanco, porque no dice qué es lo que hace. Hay que recurrir al Código Sanitario para saber qué es lo que hace, no dice de qué se trata. Entonces, se llama una ley penal en blanco. Eso un poco para ver el tema de lo que es una profesión, cómo se maneja y se regulan las profesiones, y cuál es el concepto de profesión, y a qué nos estamos refiriendo. Ahora, vamos a ver la regulación de las profesiones de la salud. No vamos a ver el resto de las profesiones, sino que el resto de las profesiones de la salud. Bueno, acá las profesiones en general, en la historia, han pasado por un proceso de legitimación previo, que es donde la sociedad tiene una orientación sobre lo que el quehacer de ese profesional, una expectativa, espera algo de ese profesional, cómo ese profesional ha impactado también dentro de la sociedad, qué grado de socialización se ha alcanzado sobre esa profesión, y cómo estima la sociedad si lo que esa profesión realiza, si lo que esa profesión realiza es justo, es bueno para la sociedad. Entonces las profesiones se van legitimando en la sociedad, y muchas veces no se regulan porque son tan aceptadas. Hay una convención social, entre la profesión y la sociedad, que no requiere de una regulación, hay una aceptación tácita, pero
también se tiende a que por los bienes jurídicos que están comprometidos, no solamente quedar en una etapa de legitimación, sino que también avanzar en una etapa de legislación, y no para dar poder a la profesión, sino en resguardo de la sociedad. Y en ese caso, ¿qué es lo que se regula? Se regula la función social. ¿Cuál es la función social que esta profesión cumple? ¿Cuál es la función social? Y eso es lo que hay que determinar. Eso es lo que hay que determinar, y los proyectos de ley que se presentan para obtener el reconocimiento de la profesión tiene que dar cuenta de esa función social, determinar cuáles serían los actos propios también, el ámbito de acción que queda reservado, y también la forma como esa profesión va a ser protegida y reconocida por el público para su ejercicio profesional. Entonces, eso es lo que en el fondo se recoge en la ley, y ese es el paso de una convención social a un sistema normativo aceptado y conocido por todos, y no solamente por ciertas áreas. En el fondo, también hay que decir que las profesiones no las crea la ley, sino que las reconoce, y las reconocen tanto bien jurídico, y del cual comprometidos en el quehacer de esa profesión, y cómo, de qué modo protegerlos. Bueno, esto ahora se da, en este momento nosotros estamos frente a una modificación del código de las profesiones del Código Sanitario, en su libro quinto, de las profesiones de la salud. Entonces, se está llevando adelante estudios, digamos, en ese sentido, en donde ya no es la mirada del año 1967, que es la última reforma del código, sino que es con posterioridad. Entonces, acá debiera tenerse presente el cambio que ha existido dentro del derecho en cuanto a la personificación del derecho. ¿Qué significa eso? Que el derecho hoy día pone por delante la dignidad de la persona, y esto es una aspiración universal. Ustedes podrían decir, bueno, pero nunca antes había puesto... No, el derecho antes se preocupaba más de los bienes que de las personas. Hoy día pone por delante a la persona, y la persona es un centro de fundamentación y de desarrollo de todo el derecho. La persona es un merecedor de la máxima tutela jurídica. Entonces, si nosotros viéramos desde esa óptica, miráramos la regulación de las profesiones, tendríamos que tener presente que en el ámbito de las profesiones, y en general de todas las profesiones, pero estamos hablando en específico de las profesiones de la salud, hoy día es la atención de las personas. En la atención de las personas, y la persona al centro. Incluso se ocupa como el slogan, prácticamente, la persona al centro de la atención en salud. Pero eso tiene que tener un fundamento, ¿me entiende? Y no es solamente algo promocional, sino que eso tiene que tener un fundamento. Y es porque lo que se protege es esa dignidad de la persona, a la cual todo el derecho en forma universal aspira. Entonces, y que esa dignidad que da origen a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de las personas, es la persona en tanto digna y portadora de derechos, es merecedor de la máxima tutela jurídica. Entonces, si nosotros viéramos solamente ese ángulo del destino, de la finalidad de nuestro servicio, tendríamos. Y también considerando, por otro lado, que las personas que prestan los servicios también son personas, y también están dotadas de dignidad, y también tienen derechos, y entonces conjugar esto desde el punto de vista de las personas. Bien, un poco ya lo que les decía, la persona al centro de la atención en salud, dignidad de las personas, derechos fundamentales reconocidos en las constituciones políticas de los países, la vida, la integridad física y psíquica, la intimidad, la protección de la salud, protección en cuanto a
la salud de las personas propiamente tal, pero también como un derecho social de acceso a esta salud. Entonces, tener esta mirada nos permitiría a nosotros a lo mejor regular más acorde a las necesidades de las personas y a las necesidades de los profesionales. ¿Qué es lo que dice hoy día la Constitución Política? Todos sabemos que está en estudio. Hoy día dice que la ley determinará las profesiones que requieren el grado o título de universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerla, y eso está fijado en un decreto con fuerza de ley del año este es del año 2013, me parece, sistematizado conforme ahora hace menos tiempo por una ley, la de 20.370, con las normas no derogadas por el decreto con fuerza de ley en el año 2005. Eso también determinará las profesiones que requieren grado o título universitario. Ahí un poco se refiere a los títulos profesionales que emanan de los institutos profesionales, como también los títulos otorgados por las universidades y todo lo que nosotros vimos hace un momento atrás. También la propia Constitución dice, son materia de ley, y esto en el artículo 63, número 3, los que son objetos de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra. Ahí nosotros podríamos decir, en el caso, el Código Sanitario es una codificación, y es el cuerpo, porque es el cuerpo legal que codifica la normativa relacionada con el fomento, la protección y la recuperación de los habitantes de Chile. Entonces también nosotros podríamos sustentar la idea de que las profesiones deben ser definidas por ley y no por un reglamento, cuando esto forma parte del Código Sanitario en su libro quinto del ejercicio de la medicina y las profesiones afines, que regula las profesiones de la salud. Bueno, siguiendo con la regulación legal de las profesiones, tenemos que tener en consideración que no solamente participa el Ministerio de Educación, en este caso, o el Ministerio del Ramo, como sería la salud más en concreto, pero también concurre el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque la reserva que se pudiera hacer con respecto a una u otra profesión inevitablemente limita la actividad laboral de otras personas. Y eso tiene que ser ponderado. O sea, porque la propia Constitución en general es que hay un derecho humano o fundamental en las diferentes constituciones, es que es la libertad de trabajo. A menos que una ley lo justifique o se justifique mediante una ley. Entonces, eso también se tiene en consideración cuando la entidad de esa profesión es suficiente y el aporte que va a hacer a la sociedad es superior a este derecho de libertad laboral que tienen todas las personas. Entonces, pero eso tiene que realizarse mediante una ley. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud de Chile hace un tiempo atrás? Ha dicho: la regulación de las profesiones es un proceso altamente complejo por su diversidad de niveles y ámbitos de acción. Entre los niveles se distinguen espacios tradicionales de regulación, la formación, el ejercicio y las relaciones laborales. La diversidad resulta de la gran cantidad de profesionales inmersos en la práctica de profesiones de salud: médicos, dentistas, enfermeras, farmacéuticos, técnicos, nivel superior, auxiliares de enfermería, personal administrativo y otros. Y dice que también coexisten dos sectores de interacción, y eso es muy importante, que hoy día eso debe de alguna manera regularse. Dice, existen dos sectores en interacción: el sector público y el sector privado, que tienen regulación de naturaleza común, como la relativa a la formación y el ejercicio profesional, pero que difieren en cuanto a su organización interna. Entonces, eso hace también muy dificultoso el que el ejercicio hace, que es un ejercicio por ley, que en el fondo está determinado mediante una ley y que obliga a todos, en este caso, en cuanto a la organización,
si bien es cierto, la formación, la intervención de cada profesional está regulado por ley, pero hace de alguna manera que la aplicación no sea igualmente universal y distinga entre un sector público y un sector privado. Bien, veamos a modo de resumen lo que hemos conversado. Podemos decir que las profesiones, por su formación superior, porque poseen saberes específicos y también autonomía, el legislador las habilita expresamente mediante el título profesional, el que las dota de poderes y deberes para perseguir permanentemente el bien común. Eso es lo que se busca, no el bien personal ni el bien de la profesión, sino que el bien común. ¿Por qué? Porque se inscriben las profesiones dentro con una misión de servicio para el cual ellas han sido creadas. Entonces, el título profesional es lo que da la idoneidad para intervenir. Y en este caso, ese título, ya lo hemos visto, requiere de licenciatura previa o no requiere. Es exigible una licenciatura obligatoria. Tenemos pendiente una ley del año, no sé, con esto de la pandemia uno se lo olvidan un poco, si es el 20 o el 19, yo creo que entre el 18 y el 19, la ley 21.191 sobre educación superior, en que hace una propuesta de un nuevo marco cualificatorio. Y esa propuesta no se alcanzó a resolver durante la tramitación de esta ley, pero quedó en un artículo transitorio para que sí se desarrollara este nuevo marco cualificatorio, que probablemente, entre otras cosas, va a incluir también un tema, que es el tema de las especialidades. Que las especialidades en Chile, como ustedes bien saben, no se regulan por ley, sino que por decreto supremo, y se van viendo quedan en manos del Ejecutivo y en este caso del Ministerio de Salud, y se han ido desarrollando algunas especialidades médicas, odontológicas, de bioquímicos y farmacéuticos, que son las que se han regulado hasta el momento. En todo caso, la profesión regulada tiene autonomía sobre los actos denominados como actos propios, tiene un cuerpo propio de conocimiento y tiene un control sobre la propia práctica. Muchas veces molesta esto de lo propio, decir tan propio, tan acaparador. No, es un lenguaje jurídico. Actos propios no tiene que este acto es mío y nadie me lo quita, no, tiene otro significado. Entonces, en este sentido hay que tomar estas palabras. En las profesiones de la salud, para que puedan ser legisladas, tienen que demostrar cuál es la función social que cumplen. Y esa función social, cómo se relaciona con los problemas sociales que resuelve. ¿Cuál es la contribución que aporta un elemento valioso en forma específica al conjunto de la atención en salud? Todo eso es un proceso el legislativo en donde las profesiones interesadas tienen que aportar toda esa información para que la profesión pueda ser regulada. ¿Cuál es la contribución que aporta un elemento valioso en forma específica al conjunto de la atención en salud? Eso va a llevar a una reserva, a que se logre esta reserva legal, o sea, un espacio dentro de la actividad laboral para una determinada profesión, y en este caso eso está recogido en el Código Sanitario. Mediante el ejercicio de una profesión, entonces se cumple una función social, se resuelve un problema social y se aporta un bien esencial, específico y valorado socialmente. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de esta reserva legal y del título profesional? Que se constituye un ámbito propio para la profesión. También ese propio no tiene la connotación de que nadie es mío, nadie me lo quita, ¿me entiendes? Sino que es un ámbito que dentro del enramado social, del contexto social, se reserva para esa profesión. Una atribución de facultades propias también se desprenden como consecuencia atribuciones de facultades propias de las profesiones tales como autonomía, autoorganización, autocontrol, autoformación, la delegación y encargo también. Una atribución de
jurídica de determinadas funciones en exclusividad, se derivan actos propios, como ya lo hemos conversado, autonomía y también la figura del ejercicio ilegal, supone competencias que tiene que ver con la responsabilidad. También, el título, si yo me presento como un determinado profesional, va a suponer, por el solo hecho de tener ese título, competencia. Y si esas competencias no las despliego en un caso dado, voy a tener una responsabilidad que tendrá que estudiarse. Establece cierres sociales solo modificables por ley y también una responsabilidad específica por los actos profesionales propios, y por otra parte requiere de una estructura organizacional, como se vio en el caso de enfermera, de las enfermeras, enfermeros, que fueron las unidades de gestión del cuidado. Y solo por aclarar también, acá puedo decir que el acto es propio porque se reserva en exclusiva a un grupo profesional, bien ya sea por una convención social o también por el ordenamiento jurídico, y siendo las personas que pertenecen a dichos colectivos las que pueden ejercerlo legalmente, salvo en situaciones excepcionales o de necesidad. Esas son las únicas excepciones, y si no, solamente y por eso que se denominan propios también, porque son propios y exclusivos de esa profesión. Pero esto también tiene una excepción, y que es en el caso de necesidad, y también como sucede, por ejemplo, en el caso del médico, podrán atender enfermos los otros profesionales de la salud, a falta de médico en la localidad, o habiéndolo no es posible su asistencia profesional, siempre que sea un caso de urgencia y que así lo merite. Bien, por otro lado, las profesiones reguladas por ley entregan certeza jurídica, establecen en la formación de sus integrantes el modelo que emana de la ley. Se vio, por ejemplo, en el caso de las enfermeras, que el modelo era gestión del cuidado, y las universidades, el ámbito académico se tuvo que adaptar a estas nuevas exigencias y ajustarse a este modelo que emanaba de la ley, y que se ha ido consolidando en la práctica, lo que conlleva también el desarrollo y la innovación disciplinar. Y sería una interferencia muy grande para las profesiones que cada cierto tiempo o en forma no estudiada se introdujeran cambios en las funciones ya establecidas. ¿Por qué? Porque no se alcanza a desarrollar un modelo a lo mejor al cual seguir, y eso lleva mucho tiempo la socialización del modelo dentro de la propia profesión. Por lo menos 2 generaciones, 3 generaciones de egresados de enfermeras no alcanzan a conocer la ley, porque no fueron formados en ese modelo, porque la ley a lo mejor surgió en un momento en cuando ellos ya habían ingresado, o sea, por supuesto ya habían ingresado a la universidad. Por otro lado, hay que tener en consideración que la ley es general y abstracta y se puede adecuar a los tiempos. Se puede adecuar de alguna manera a los tiempos, y no es necesario cambiar la ley. ¿Por qué? Porque tiene esa misma abstracción que hace del problema y su generalidad que hace la ley, permite incorporar naturalmente los cambios sociales y tecnológicos, o mediante también resoluciones administrativas que podrían darse dentro de la función profesional y que se requiera precisar algo en específico, a lo mejor en este momento que estamos cambiando a una atención más tecnificada, o a una comunicación basada en medios digitales, etc. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Por otro lado, la situación jurídica de una profesión no puede ser modificada sino que por conductos legales establecidos y previamente debidamente publicados. Prácticamente está diciendo, si no es por ley. Las cosas se deshacen tal cual se hacen, es un aforismo jurídico muy antiguo. No podemos dejar aparte un elemento que es la doble regulación que tienen las profesiones en tanto ética y jurídica. En forma paralela a esta regulación de las profesiones existe un código de ética que es acordado por los miembros de la profesión y reconocido y aceptado por la comunidad, y que autoimpone a sus miembros altos estándares de comportamiento en la prestación de servicios profesionales, los cuales no podrían estar incluidos en la ley.
no podrían de alguna manera estar haciendo esa exigencia a la ley. Pero estos códigos prescriben más, incluso a veces conductas más allá de los deberes morales individuales, sino que se sitúa en el plano de la prestación de un servicio, de la satisfacción de una necesidad, entonces, y de esta relación persona a persona que existe, entonces, y con una mirada ética que va más allá de la ley, y es a lo que nosotros vamos en ese camino. Hoy día, al haberse personificado el derecho se está girando, ha dado un giro ético, digamos. Y ese giro ético también lleva a hacer a las profesiones incluso más éticas que anteriormente, digamos. Por otro lado, podríamos decir nosotros, tomar en presente lo que ha dicho Adela Cortino en algún momento, que me parece que va a estar presente posteriormente en esta misma instancia. Dice que la importancia social y moral de las profesiones reside en primer lugar en el bien específico que aporta cada una de ellas. Eso lo ha visto. Y también algo que ya habíamos adelantado, que la reserva legal nos permite a nosotros ir innovando y desarrollándonos dentro de esta profesión. Ahora, en cuanto a los modelos de atención, solamente me voy a referir a mencionarlo, será diferente la aplicación de una regulación, probablemente frente a una decisión de tener como base un modelo biomédico, un modelo biopsicosocial o un modelo integral o holístico. En cuanto a la modalidad de atención, bueno, nos enfrentamos que hay cambios en la sociedad, en el vivir, en el enfermar, en los valores, en la tecnología. Todos estos cambios nos llevan acompañados, generan un respeto por la dignidad de las personas, nuevas necesidades sociales, permitir el acceso, la cobertura, la oportunidad y la seguridad de la atención en salud, cambios en la atención en salud y en las tecnologías y nuevos retos para las profesiones de la salud. Eso es la modalidad. Y quiero acá hacer una diferencia, establecer una diferencia que a lo mejor no ha quedado clara en cuanto a lo que es la intervención profesional, en lo que está permitido a que cada profesión aporte y que se reconozca como un acto propio de esa profesión. En cuanto a la modalidad ya es una estrategia, estrategia a la cual los profesionales concurren a través de sus roles, pero cómo se conjuga esto, eso ya no es propio de la ley, sino que es propio de una política pública. Este tema lo ha tomado la Conferencia Sanitaria, la Organización Mundial de la Salud, y ya ha hablado de la estrategia de los recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud, y de ahí surge la interprofesionalidad, en donde se coloque al paciente al centro con un rol activo, un paciente que sea educado y participativo, y también establece una educación profesional previa para poder desarrollar estos grupos interprofesionales o interdisciplinarios. En ese sentido, y llegar a una práctica colaborativa de trabajo en equipos consolidados, con un ordenamiento de las profesiones con roles más fluidos, pero manteniendo su especificidad. Bueno, acá hay una normativa sobre el acceso universal y la cobertura universal, donde ponen de relieve que las enfermeras están en la línea de acción, en la prestación de servicios, juegan un papel importante en la atención centrada en el paciente, y que en muchos países son actores clave en los equipos de salud multidisciplinarios. Equipos, muchas veces acá también hay una confusión entre si es multiprofesional, multidisciplinario. Entonces, se agrega el director sin las enfermeras y matronas no lograremos los objetivos de desarrollo sostenible ni la cobertura sanitaria universal. El fortalecimiento de la enfermería tendrá los beneficios adicionales de promover la equidad de género, contribuir al desarrollo económico y apoyar los objetivos de desarrollo sostenible.
Y en eso sustentan esta política de acceso universal y cobertura universal a través de equipos interprofesionales o interdisciplinarios, como lo llaman ahí. ¿Qué ha dicho acá el Ministerio? Dice, existe evidencia que la educación interprofesional genera los conocimientos y actitudes que demandan trabajo interdisciplinario en equipos de alta exigencia, entre los cuales se cuentan conocimiento de los límites de la propia disciplina, conocimiento sobre los roles de las otras disciplinas, buena actitud hacia el trabajo en equipo, debilitamiento de los prejuicios e ideas preconcebidas, confianza en el equipo de trabajo, mejora de la comunicación efectiva, toma colaborativa de decisiones e identificación con el equipo. Veamos entonces, ¿cuáles son las modalidades de intervención en salud que se están discutiendo hoy día? Son va a ser una atención individual o una atención de equipo de salud. Ojo, cuando hablamos nosotros de equipo de salud, no siempre estamos hablando que es un equipo profesional, de profesionales de la salud, porque a lo mejor también dentro del equipo concurren administrativos también dentro de ese equipo de salud. Ahora, cuando hablamos de un equipo multiprofesional, es un conjunto de profesiones, pero no están interactuando. Lo que acá se trata es de un equipo interprofesional, como también un equipo interdisciplinario, y no solamente un conjunto de disciplinas. Eso nos lleva a nosotros a establecer una modalidad de atención, y eso es lo que se debe regular. No necesariamente por ley, pero se debe regular en forma previa a su instauración, digamos, con objetivos, estableciendo objetivos de este nuevo sistema de atención, los criterios, las estrategias, la educación de los profesionales, por una parte, como lo veíamos, que se postulaba que debían ser desde el pregrado, de las personas también que concurren a ser atendidos, de las comunidades, principios éticos, jurídicos y administrativos que van a informar esta relación. De alguna manera, y también regular los lineamientos, organización y intervención en equipo. Hay un trabajo ahí, un trabajo en instaurar estas nuevas modalidades. Hay principios fundamentales que tener presente: el respeto, la confianza, el reconocimiento, y otros también que se entiende por esta colaboración. Cómo se va a velar por el desarrollo continuo del equipo interprofesional y en todo tiempo, todo momento, velar por la humanidad, la calidad, la seguridad, la eficiencia y la eficacia de la atención en salud. Eso es lo que de alguna manera hoy día se está proponiendo, y ha sido una propuesta en la cual también se ha basado esta modificación del código sanitario en su libro quinto, pero falta una etapa en donde a lo mejor en el código deben quedar las grandes directrices, pero después esto tiene que tener una bajada hacia lo concreto y el logro del buen funcionamiento de estos equipos. Ahora, es importante que Chile lo haga así. Va a depender mucho si en otros países también esto se está haciendo, se está llevando adelante, porque facilita la homologación de los títulos y el movimiento de los profesionales. Bien, eso en general es lo que podría decir en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado, y ahora propongo que conversemos sobre el tema.